Muchas veces, o en la mayoría de las veces, hay consecuencias de carácter psicológico, ¿no? Los famosos trastornos postparto, porque le perdemos, pues vamos, cierta posición de nuestro cuerpo. Tendemos por ahí a ser tendenciosos por cuanto hace a una apariencia física muchas veces deplorable, etcétera, etcétera, y vienen esos estados de estrés, vienen esos estados de depresión. El poder legislar en este sentido para poder tener bien determinado qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde puede llegar una responsabilidad para efectos del personal médico, de enfermería. El poder contratar a una persona que tenga que reunir ciertas características físicas, obviamente de edad, para efectos de poder determinar si es una persona viable para poder realizar una gestación. El problema es que aquí implantaron 2 óvulos con toda la intención que fuera un embarazo gemelar. Las consecuencias que se produjeron a la paciente, pues trajeron por ahí consecuencias no deseadas. De entrada, los que contrataron el vientre, pues ni siquiera personas que vivían en nuestro país, extranjeros, los padres o los donadores de óvulo y esperma mexicanos. Finalmente, fue un caos que se salió de control. Y para efectos de deslindar responsabilidades, déjenme decirles que los bebés que nacieron de forma prematura, nacieron de 6 meses. Obviamente tuvieron que entrar a incubación, una incubación de permanente, y se determinó después de 2 meses de estar en incubación que uno de ellos presentaba un daño neurológico. Entonces, los papás subrogantes, es decir, los que se iban a quedar con los bebés, dijo, ya no quiero. Oye, a ver, espérame tantito, pues si no es un animalito, ¿no? Para cuestiones legales, decían, bueno, pues es que este contrato no está regulado. Pero desgraciadamente hay un principio general de derecho que dice que lo que no está prohibido debe estar permitido. Entonces, si bien es cierto, no hay una prohibición para efecto del alquiler de vientres en ninguna parte de la República Mexicana, no lo hay, quiere decir que entonces hay permisibilidad, pero esa permisibilidad no está regulada. Debería ser forzosamente un contrato. Finalmente quisieron culpar a una de sus compañeras enfermeras, pero afortunadamente, pues una persona que se encargó siempre de recabar evidencia para poder deslindar responsabilidades. Pero imagínense qué triste, un hospital de mucho prestigio, queriéndose deslindar de esa responsabilidad, inculpando, tratando de inculpar a una compañera enfermera que no tenía mucho de haber ingresado al hospital, con la final de decir, pues fue una inobservancia de ella porque no estuvo atenta para efectos de prevenir ciertas situaciones, ciertas circunstancias, cuando el médico tratante, en este caso el ginecólogo que estaba tratando a la chica para efecto de que se conservara el embarazo de forma adecuada, pues hizo las cosas mal, ¿no? Finalmente, pues los extranjeros demandaron. No es propiamente el hospital quien aparece en estas páginas de redes sociales garantizando este servicio, sino generalmente se hace por conducto de terceras personas, son quienes llegan a los hospitales para efecto de generar ganancias, porque vamos, es algo que se está cobrando ahorita muy, muy caro, generar esas ganancias, pero desgraciadamente después
pues las consecuencias son mayores, ¿verdad? Y sobre todo, pues porque estamos lacerando, estamos dañando personas que a lo mejor de forma inocente, con la finalidad de tener un recurso, porque hasta eso buscan personas de bajos recursos, con la finalidad de convencerlas, y pues bueno, con la intención posiblemente de esos gananciales, pues aceptan, ¿no? Y desgraciadamente, pues las consecuencias aquí están. Entonces, el hecho de garantizar que siempre he observado las disposiciones verbales o escritas con la finalidad de prevenir cualquier daño, deben ser forzosamente evidenciadas si yo soy un subalterno, ¿no? El poder deslindarme de esa responsabilidad, porque pese a que yo estoy atendiendo de forma diligente y estoy observando todas las disposiciones que se me están haciendo del conocimiento para ejecutar, lo que se busca es que sean previsibles para que de cualquier circunstancia no se cause daño al paciente. Bien. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes que nos pueden llevar a esta responsabilidad administrativa? Bien, una de ellas, la caída continua de pacientes. Muchas veces la valoración que se debe de hacer para saber si el paciente está en posibilidades de mantenerse de pie, por lo menos, si puede deambular, es decir, si puede caminar o no las tiene. Muchas veces el hecho de decirle, levántese, y resulta pues que se levantó y no estaba en condiciones para poderse levantar, ¿no? Entonces, estas caídas pueden ser parte de una imprudencia, pueden ser por una inobservancia y como consecuencia llevarnos a esa responsabilidad administrativa. Yo sé que el actuar diario de la enfermería implica incluso, aparte de tener el conocimiento, aparte de tener la experiencia, aparte de tener la habilidad, muchas veces hasta una fuerza física para cambiar al paciente de cama, para levantarlo, para sentarlo, para acostarlo, para voltearlo. Simple y sencillamente, pues estoy cumpliendo. Ahora, en términos legales, ¿quién sería la persona adecuada que me tendría que garantizar esa función? ¿O quién me podría apoyar? Pues a lo mejor el camillero, a lo mejor un compañero varón, enfermero que tuviera la condición física para poder cargar a un paciente, levantarlo. Imagínense, se me ocurre un paciente arriba de 100 kilos. El poderlo mover simple y sencillamente es complicado, ¿no? Y muchas veces, pues nos tocan 2, 3 pacientes en una guardia con estas características, pues a veces incluso la propia enfermero, pues terminan lastimados, ¿no? Porque tratamos de ir cumpliendo con nuestra función. Pero ¿qué pasa? Si se me cae por esa caída y nos vamos a los extremos, puede tener un edema cerebral, se me ocurre, se pegó y pues bueno, esto va a traer consecuencias. O en el último de los casos, pierde la vida, ¿no? Ya tenemos entonces ahí para efectos y a elección del familiar, el instar el procedimiento penal, el instar el procedimiento civil para la reparación del daño, e instar incluso la responsabilidad administrativa para que te quedes sin trabajo y sin ejercer tu profesión por determinado tiempo. Entonces, siempre hay que valorar el estado físico del paciente para saber si está en condiciones de ponerse de pie o de poder deambular. Y si no lo es de esta manera, y si yo tengo la conciencia plena que no voy a poderlo cambiar, que no voy a poderlo levantar, voltear, pues forzosamente tengo que pedir ayuda.
¿sí? No tratemos de hacer las cosas aparentemente bien y resulta que por hacer las cosas bien, hacemos las cosas mal y tenemos por ahí el problema legal encima que nos puede, reitero, causar grandes dolores de cabeza. Hay que tener muchísimo cuidado. Esta valoración, ¿quién la tendría que hacer primeramente? El médico. Pero también estas condiciones pueden cambiar. A lo mejor el médico pudo haber establecido que sí se encuentra en condiciones para ponerse de pie, pero resulta que de forma repentina y por X o Y circunstancias, pues el paciente resulta que ya no está. Entonces, nosotros también tenemos que actuar de una manera lógica para poder determinar si me aviento el paquete o definitivamente no y tengo que buscar apoyo, ayuda. Me dirán ustedes, ¿y qué pasa en una emergencia? ¿No? Tengo una emergencia en ese momento y yo tengo que resolver las cosas. La lógica siempre nos va a determinar qué es lo que se debe de hacer. Yo sé que en el momento no va a haber un médico, un jefe de enfermeras, no va a haber un abogado, no va a haber un trabajador social que me pueda recomendar qué hago. Pero guíense siempre por la lógica. El actuar de la enfermería dentro de un marco legal es muy lógico siempre. El derecho es muy lógico. El derecho no es ni siquiera para aprenderse, sino para interpretarse y poder determinar de forma lógica y coherente qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas valoraciones y evitar la caída de los pacientes, porque definitivamente cuando son cuestiones contrarias, pues nos van a fincar esta responsabilidad administrativa. Y ojo, reitero, no exclusivamente la responsabilidad administrativa, sino una responsabilidad penal y una responsabilidad también civil para reparar el daño correspondiente. Bien. Errores de medicación. Comentábamos hace unos momentos. Estoy hablando por teléfono, pero pues como ya sé cuál es el medicamento A y el B, se me hace fácil estarlo suministrando. Y resulta que me equivoqué. Precisamente a consecuencia de esa negligencia, de ese descuido, estoy suministrando un medicamento diferente, distinto. Se me ocurre que el paciente es diabético y lejos de darle metformina, se equivocan y le damos un medicamento para la presión arterial. O estamos causando por ahí la responsabilidad correspondiente. Comentábamos que el actuar de ustedes, aparte de ser una carrera de muchísima vocación, mis respetos para cada uno de ustedes, licenciados, es una carrera de mucha entrega, pero sobre todo de mucha dedicación en el momento en que se está trabajando. Valga la redundancia, un empleo de mucha responsabilidad en todo lo que hacemos. Estar concentrados al 100. Yo sé que a veces no se puede, hay problemitas en casa, familia, y a veces esos problemas nos los llevamos a trabajar consigo. Pero buscar la posibilidad de estar lo más concentrados posibles en el desempeño. Hablamos hace un ratito de la culpa. Pues yo no quise darle un medicamento diferente. De ninguna manera fue un actuar doloso. Nunca quise que se intoxicara. Nunca quise que produciera una consecuencia contraria o secundaria porque me equivoqué. Sin embargo, el resultado es el mismo, se hizo, ¿no? Comentábamos por ahí cuando nos tocó ver la responsabilidad penal. No quise matarlo, pero lo maté. Vamos, el resultado es el mismo. Es una responsabilidad por culpa. Acuérdense que la culpa es el resultado sin querer, sin haber querido
llegar precisamente a ese resultado. Entonces, a lo mejor yo nunca quise darle un medicamento para presión arterial. Nunca quise. Pero bueno, sin embargo, se lo diste. Y no hay vuelta de hoja, ¿no? Las pruebas para efecto de demostrar una responsabilidad administrativa tienen que ver con muchísimos factores. No basta o no es exclusiva la denuncia o la queja que se haga por parte del paciente, en este caso de los familiares del paciente. Sin embargo, ese va a sentar un precedente para efectos de que se abra el procedimiento correspondiente y se tengan que aportar las pruebas necesarias, tanto de un lado para acreditar la responsabilidad y por parte de, en este caso, del servidor público, pues aportar las pruebas también necesarias para desacreditar ese dicho y obviamente obtener una resolución favorable. Pero si yo no tengo esas pruebas y a lo mejor en una prueba química sanguínea se advierte que efectivamente se suministró un medicamento diferente, distinto, pues va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado restarle valor probatorio a esa evidencia, que además es clínica, y decir, pues no es cierto. No, a ver, el resultado es el mismo. Tú tenías que suministrar esto, se te indicó, hubo observancia por escrito para que usted suministrara este medicamento y por distracción, es decir, por negligencia, por culpa, usted suministró otro. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en estar lo más concentrado posible en el momento de desempeñar mi función. Bien. Número que sigue, uso inapropiado de equipos. Se me hace muy fácil. No sirve este aparato, pero pues aquel hace lo mismo, ¿no? O pues este equipo para efecto de poner un catéter, pues es el mismo y resulta que no. Y estamos causando por ahí el daño correspondiente para que solitos nos pongamos para una responsabilidad. Entonces, tomando el tema de la observancia, de los protocolos correspondientes, vamos a ver las normas mexicanas en la clase de posterior y vamos a ver que incluso dentro de estas normas oficiales nos obliga a desempeñar mi función para cada situación en particular, por ejemplo, para una diálisis, para una hemodiálisis, el uso de equipo adecuado para efecto de buscar la salud del paciente, decíamos, como parte de un principio, como parte de un derecho fundamental, de un derecho humano. Recuerden que desgraciada o afortunadamente en el actuar, pues estamos tratando con seres humanos que además exigen un servicio profesional para garantizar su salud o para que ésta se vea restaurada. ¿No? Entonces, imagínense si yo llego con esa confianza, con la confiabilidad de decir tengo que ir forzosamente al instituto, al IMSS, al ISSSTE, no sé, con la finalidad de buscar mi recuperación y resulta que las cosas son peores. Ten mucho cuidado. El actuar conlleva siempre una responsabilidad intachable para cada uno de ustedes. Una responsabilidad en el sentido de realizar mi función bajo la observancia, bajo parámetros, bajo protocolos, bajo indicaciones. Y decíamos, el tener la concentración plena para poder desempeñar mi función. Yo sé que es complicado y ahorita seguramente en el apartado de comentarios, en el apartado de dudas, pues vamos a ver que no todo es de color de rosa, ¿no? Y vamos, yo sé que a veces también el paciente llega con la finalidad de fastidiar, llega con la finalidad de querer perjudicar al servicio médico, cuando hay veces las cosas por humanidad se realizan
pero sabemos que ya no, quizás ya no haya mucho que hacer por un paciente. Y de ahí que a veces los familiares o el mismo paciente se agarren para poder decir que fui negligente, que fui inobservante, que tuve culpa para efecto de desempeñar una función. Muy bien. Las fallas de comunicación son muy importantes también. ¿A qué van encaminadas estas fallas en la comunicación? El no advertir al paciente o a los familiares qué puede pasar o qué está sucediendo con determinado tratamiento que se haya prescrito. El hecho de decir, pues bueno, a ver, usted viene por este padecimiento, usted tiene este diagnóstico, posiblemente tiene que haber una cirugía, pero en la cirugía puede pasar esto y esto. Cuando a veces omitimos esa comunicación, existe esa falla en la comunicación, pues también vienen las responsabilidades. ¿Por qué? Porque son circunstancias que se tienen que advertir. Si nosotros transpoláramos el servicio médico a un contrato, por ejemplo, como lo es en las instituciones privadas, en donde sí se realiza un contrato de prestación de servicios profesionales. Se me ocurre una cirugía de vesícula biliar que se encuentra programada. A ver, vamos a hacer esto, quizás sea una lamparoscopía, tengamos que aplicar esto y esto, y todo se ciñe en un contrato. Y de esta manera, la institución privada, pues se deslinda de responsabilidades, porque hubo una comunicación incluso que se asentó por escrito. Y si el día de mañana el paciente dice, bueno, es que a mí no me dijeron nada, ¿qué cree que sí le dijimos y aquí está? Existe una protección legal, jurídica, para el personal médico y de enfermería que está laborando en estas instituciones. Pero ¿qué pasa con las instituciones públicas? Únicamente, decíamos y platicábamos al inicio del diplomado, hacemos un contrato laboral, puede ser individual o colectivo, en donde el Estado me está contratando. Pero ¿y luego qué pasa con el derechohabiente? ¿No? Para efecto de poder establecer esta eficiente comunicación y hacerle del conocimiento cuáles son los protocolos que se van a seguir para una cirugía, cuáles son las consecuencias secundarias que pudiese haber. O muchas veces el médico tratante lo dice y lo platica con la familia, pero ¿qué lo respalda? ¿El instituto? Pues hay veces no. ¿El sindicato? Pues hay veces tampoco, ¿no? Entonces, todo esto, todo el actuar diario tendría que ceñirse bajo un contrato, independientemente que sean instituciones públicas, porque de esta manera los respaldamos a ustedes y tenemos la certeza que hubo una comunicación bien establecida con el paciente, bien establecida con los familiares y que se asentó por escrito para deslindar cualquier responsabilidad. Hay quien dice, pues no, porque esto podría ser un arma de dos filos, porque si tú te estás comprometiendo algo y no lo cumples, pues obviamente el paciente tiene el documento para hacerlo efectivo. Sí, estoy de acuerdo con ustedes, pero va a haber situaciones, va a haber circunstancias que se van a salir de una cuestión humana. Si el paciente viene, se me ocurre, dentro de una urgencia, con dos ojivas, es decir, dos balas dentro del organismo, cuando una posiblemente ya le atravesó el hígado y la otra le atravesó un pulmón. Pues bueno, pues también obviamente no nos podemos comprometer a lo imposible. Y dentro de una comunicación efectiva, hacerlo también notar en ese documento. El explicarle a la familia que una cirugía definitivamente va a ser de alto riesgo y existe la posibilidad de que el paciente pueda perder la vida. Entonces, estamos haciendo efectiva
esta comunicación a contrario sensu, es decir, en sentido contrario. Cuando esa comunicación no es explícita, ¿qué pasa? Pues a mí no me dijeron, a mí no me explicaron, o si me explicaron, reitero, ¿de qué forma acredito que esa comunicación verdaderamente fue comprometida? Verdaderamente se le dijo el paciente, pues obviamente a todas luces él lo va a negar y va a decir, no, a mí no me dijeron absolutamente nada, porque todo queda de forma verbal. Entonces, tendríamos que concientizar esta comunicación para efecto de que sea más eficiente y sobre todo se pueda documentar, se pueda resguardar, se pueda evidenciar bajo cualquier circunstancia que pudiera traernos consecuencias para efectos de responsabilidades. Y reitero, no únicamente una responsabilidad administrativa, sino una responsabilidad penal y también una responsabilidad civil. Finalmente, lo que estamos haciendo es prestando un servicio profesional. Si nosotros nos ceñimos a los contratos, a los tipos de contratos que existen en nuestro país, pues existe el contrato de servicios profesionales, ¿no? Y no exclusivamente para médicos, enfermeros, ingenieros, abogados, vamos, la profesión que ustedes gusten y manden. Es un contrato genérico en donde se deberían de establecer cláusulas. ¿Para efectos de qué? De deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Si nosotros analizamos un contrato colectivo de trabajo, el contrato colectivo es exclusivamente mi prestación de servicios para con el instituto, con mi empleador. En los casos cuando se trata de una iniciativa privada, es decir, de una empresa, una clínica privada. Estoy contratando mi servicio. Pero vamos, en el área pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, pues no realiza contratos con el paciente para decirte, oye, pues efectivamente bajo estas circunstancias, bajo estas cláusulas, se va a hacer este protocolo, este procedimiento, así, 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 para efecto de llevar como consecuencia a restaurar el estado de salud del paciente de acuerdo a las valoraciones médicas que se hayan determinado. Tenemos que tener un historial clínico. Tendríamos que iniciar para efecto de no tener estas fallas de comunicación desde lo más sencillo. Empezar a hacer los estudios de gabinete, las consultas, etcétera, etcétera, que tendrían que ir inmersas dentro de ese contrato para efecto de evidenciar que existe una comunicación precisa con el paciente y con los familiares, y el día de mañana, deseamos, me diga, a mí no me dijeron, yo no sé nada, y aunque se lo hayamos dicho, siempre lo va a negar. Ahora, hay gente que abusa de esta situación, pese que les explicamos, pese a que les decimos, hacemos como los que no entendí, es que no le entiendo al médico, es que la enfermera me dijo otra cosa, es que me encontré al otro médico en el elevador cuando iba yo a ver a mi paciente y me dijo otra cosa. Errores en la comunicación. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita en el servicio médico? Cuando el paciente le pregunta a la enfermera, a la enfermera, oiga, ¿cómo ve a mi paciente? ¿Qué tiene? ¿Sabe qué? Discúlpeme, yo no soy la persona indicada para darle la comunicación correspondiente. Por favor, permítame y espere al médico tratante. Hay gente que se molesta. Es que tengo que esperar hasta las 10 de la mañana del otro día para que me den informes. Sí, señor, entiéndame, pero yo no soy la persona facultada para darle la comunicación, para enterarle de una situación y precisamente tener fallas en la comunicación. Y que no el día de mañana el familiar, si llegare a tratar de fincar una responsabilidad administrativa, diga, pues, ¿qué cree?
es que la enfermera me dijo una cosa, el médico me dijo otra cosa, el internista otra cosa, ¿no? Entonces vamos variando, vamos generando un teléfono descompuesto que obviamente trae como consecuencia pues fallas en la comunicación. Y estas fallas en la comunicación, decíamos, a todas luces generan esta responsabilidad administrativa. Bien, yo sé que es muy complejo el que me digan, pues bueno, es que tendríamos que estar realizando un contrato, tendríamos que evidenciar esta situación. Bueno, si bien es cierto, tienen razón, sería un protocolo cansado, extenuante para estar realizando un contrato con cada paciente, pero por lo menos la comunicación, el comunicado correspondiente sí debería sustentarse por escrito. El diagnóstico, el tratamiento, para efectos de las intervenciones y las recuperaciones correspondientes. Debería ceñirse por lo menos por escrito y que el paciente nos firme o el familiar nos firme, y de esta manera pues nosotros estamos evidenciando que no hay una falla de comunicación para poder establecer qué fue lo que se le dijo, cómo se lo dijo y bajo qué circunstancias, ¿no? Porque además el paciente le echa del ronco pecho y dice, no, pues es que aparte que ni le entendía al médico, es un grosero, un prepotente, etcétera, etcétera, y le empezamos a echar del ronco pecho, ¿no? Y la enfermera es una déspota y no me hizo caso y me dijo una cosa, vamos, sabemos que a veces el paciente es conflictivo. Sabemos que el paciente, porque tiene aportaciones quincenales para que se le garantice una seguridad social como parte de un empleo, piensa que el llegar a gritar al personal médico, al personal de enfermería, es lo correcto, porque está pagando una contribución quincenal para garantizar esa seguridad social, ¿no? Y es algo en donde también el Estado no ha difundido esta falla de comunicación aquí por parte del gobierno, por parte del Estado, para ubicar al derechohabiente. ¿En qué sentido? El gobierno no es la enfermera, el gobierno no es el médico. Tiene que estar consciente que llega a pedir un servicio profesional. Si ustedes quieren a exigirlo, pero hasta para exigir, pues hay modos, ¿no? Entonces, todo esto origina estas fallas de comunicación. Y obviamente, reitero, esta responsabilidad administrativa. Muy bien. Otra, las fallas, lo que comentábamos hace un momento, la inobservancia. Las fallas en seguir las órdenes prescritas y los protocolos establecidos para cada una de las funciones propias de la enfermería. Comentábamos que para la próxima sesión vamos a estar viendo normas oficiales ISO, certificaciones y protocolos que se deben de seguir en esas normas oficiales para garantizar el evento, la atención y el protocolo que el paciente requiera. Decíamos, vamos a encontrar, por ejemplo, una norma oficial para la enfermería, una norma oficial para el procedimiento adecuado para una diálisis, para una hemodiálisis, para colocar un catéter, para hacer una simple curación, para hacer una atención al paciente neprotocolaria, para poner incluso para poner una inyección. Existen protocolos, existen normas oficiales certificadas y bajo estas tenemos forzosamente que establecer lo prescrito en ellas. Si voy en contra de estas determinaciones que finalmente son normas, por eso se llaman normas oficiales, devienen precisamente de un haber jurídico. Y la consecuencia es que tengo que atender esa orden, ese protocolo establecido en estas normas oficiales.
porque obviamente sabemos que ir en contra de una norma, pues trae una consecuencia jurídica, no propiamente penal, no propiamente civil, no propiamente administrativa o propiamente las tres. Eso es en cuanto a normas. En cuanto a protocolos establecidos, también tenemos circulares dentro de las mismas instituciones públicas, circulares que hay que seguir. Ejemplo, todos los protocolos que se establecieron para efecto de la pandemia COVID-19. Y esos protocolos tenían que estar ceñidos o tenían que ser observados, no solamente por enfermería, no solamente por el personal médico, sino incluso por pacientes y público en general. ¿Qué es lo que se buscaba? Pues proteger una salud pública. En ese sentido, todo lo que implica el ámbito en el desempeño de la enfermería para no causar una responsabilidad en cualquiera de sus tres rubros, penal, civil, administrativa, conlleva mucho también el entender este tipo de protocolos, este tipo de órdenes que son escritas y que ya se encuentran obviamente previamente establecidos. Decíamos estas circulares, por ejemplo, que son mandamientos internos. Digamos, se me ocurre del IMSS. Puede el día de mañana emitir una circular. Posiblemente se me ocurre, regresemos a un semáforo amarillo. La Secretaría de Salud es genérica. Estamos hablando de una Secretaría de Estado. Recordemos que dentro de las 18 secretarías de Estado tenemos precisamente una Secretaría de Salud y forma parte del Poder Ejecutivo, es decir, gobierno, del gabinete del señor presidente. El señor presidente es el titular y cada secretario de Estado, que son 18, pues forman el gabinete del presidente. La Secretaría de Salud es precisamente una de ellas. El secretario de Salud, que es el que forma parte del gabinete, tiene la responsabilidad para emitir precisamente estos protocolos, estas órdenes escritas. Y de ahí, pues, ordenar al IMSS, al ISSSTE y a todas las dependencias de gobierno que se deben de seguir. Son de observancia pública, porque son de interés social. Es decir, que a toda la sociedad le interesa, a toda la persona que llega a estos hospitales le debe de interesar. Y como consecuencia, son de orden público. No se puede aplazar su cumplimiento y como consecuencia deben ser observadas y deben ser obligatorias. En este caso, iniciando por personal médico y obviamente personal de enfermería dentro de los hospitales. De forma interna, vámonos con la jefa de enfermeras o el médico tratante. Las indicaciones por escrito, las prescripciones que se deben de realizar para los tratamientos y la suministración de medicamentos a los pacientes. Eso a mí como enfermero, pues me va a dar la posibilidad de respaldarme para cualquier circunstancia. Tómenle foto. Vámonos a asegurar que las cosas se están haciendo bien. Normalmente nosotros conocemos dentro del actuar de nuestra función diaria, pues muchas veces incluso me atrevo a comentarlo, pues ya existen ciertas rispideces por ahí con el médico tratante, con mi jefa de enfermeras o muchas veces hasta con mi compañera, ¿no? Entonces, cuando yo sé que las cosas ya no están bien, pues es momento precisamente para reunir toda esta evidencia y poder garantizar que voy a tener esa evidencia en el momento oportuno, ¿no? Debemos ir siempre un pie adelante y poder garantizar el que durmamos tranquilos y precisamente sin algún tipo de procedimiento legal, penal, civil o de carácter administrativo. Entonces, debemos de atender de forma inequívoca estas órdenes prescritas, estos protocolos que se encuentran establecidos, circulares, decretos que emiten los propios institutos, la propia Secretaría de Salud, o muchas veces el propio departamento a donde estoy adscrito. Garantizar de esa forma que incluso
yo pueda tomarle una imagen, puedo obtener incluso una copia de ese protocolo, que pueda obtener una fotocopia de la prescripción médica. Y aunque no importa que el día de mañana en mi casa pues ya tenga por ahí más de 1000 fojas almacenadas, ¿verdad? Para efecto de poderme respaldar bajo cualquier circunstancia que pudiese haber. Yo sé que es a lo mejor un tanto engorroso, y me dirían ustedes, pues es irradiar en una paranoia, ¿no? No, no es tanto que seamos paranoicos y que estemos con la firme intención que algún día nos pueda pasar algo. Esperemos que no, jamás. Eso nunca suceda, porque créanme que vernos inmersos dentro de un procedimiento legal como servidores públicos, pues no es nada sencillo. Nada sencillo, por los que los órganos de control interno, es decir, las mismas contralorías, dentro de los institutos, dentro de los hospitales, pues lo que va a buscar es pegarnos con todo, investigar para efecto de una destitución, una sanción, una multa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es irradiar precisamente en la paranoia, sino tener el sustento previniendo cualquier situación futura que se pudiese presentar y obviamente garantizar una resolución, una sentencia favorable a mi persona, que de ninguna manera me pueda traer conflictos, me pueda traer problemas, principalmente pues sobre mi persona. Me refiero a cuestiones de carácter penal, a cuestiones económicas, porque a lo mejor tengo yo que reparar el daño, y mucho menos a responsabilidades administrativas que puedan parar incluso pues en una cesación de mi cargo, empleo o comisión que esté desempeñando. Bien, dentro del marco legal, para efecto de esa responsabilidad administrativa de la enfermería, tenemos una ley que es específica, una ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. El día de hoy me permití solamente presentarles algunos artículos que tienen que ver con el tema. Ya reitero, en la clase posterior estaremos viendo más a detalle esta disposición normativa y las normas oficiales de las que estamos platicando. Dirán ustedes, ¿en qué va a repercutir? ¿En qué va a terminar una responsabilidad administrativa para mí como servidor público? Estas sanciones decíamos que las va a imponer un órgano, puede ser federal, depende si yo laboro en una institución pública de esta naturaleza, federal, decíamos por ejemplo IMSS, ISSSTE, pero también puedo ser servidor público estatal en una dependencia de salud de algún estado de la República Mexicana. Pero vamos, en este caso nos estamos ciñendo a esta Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, porque hablar de una ley federal es porque tiene competencia en las 32 entidades del país, de nuestra República Mexicana. Y de aquí prácticamente parten las leyes locales, también para responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Las leyes locales vienen a ser un reflejo de lo que es esta ley federal de responsabilidades administrativas. Decíamos entonces que la competencia se va a fijar en base a la nómina como servidor público, es decir, si soy un empleado federal o soy un empleado local, es decir, en alguna de las entidades federativas del país. ¿Cuáles son estas sanciones por falta administrativa? Estas sanciones se van a imponer de acuerdo a la gravedad, de acuerdo incluso a alguna reincidencia, algún asunto que ya hubiese habido con motivo de alguna otra responsabilidad administrativa. Decíamos de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a las circunstancias particulares del caso en concreto. Van desde lo mínimo, en este caso, que es una amonestación privada o pública. En términos generales se los explico. ¿Qué es una amonestación? Perdón por la expresión, es un jalón de orejas. Puede ser de forma privada,
el órgano encargado en poner de esta responsabilidad administrativa, que es un tribunal, te manda a traer, si después, estas sanciones se imponen una vez que ya se llevó a cabo todo el procedimiento, que vamos a ver en la próxima clase, todo el procedimiento, y ya hay una resolución definitiva que me está imponiendo esta sanción. Vamos a ver que también, al igual que en la materia civil, todavía hay posibilidades de poder recurrir una resolución final que me imponga el tribunal. Puede haber algunos recursos que puedan modificar esa sanción. Al igual que en la materia civil, son procedimientos un tanto engorrosos, un tanto largos. Reitero, no se los comento con la finalidad de que nos confiemos y decir, pues igual no pasa nada, ¿no? Muchas veces el familiar, el paciente, a mitad del procedimiento se desespera de lo largo y tediosos que son y no pasa nada. No. O sea, esto lo comento no para que no para que nos confiemos, sino, reitero, para estar siempre con la concentración debida y no caer en alguno de los supuestos para efecto de que se nos fije esta responsabilidad administrativa. Bien, entonces, regresando a la amonestación, es ese jalón de orejas, la llamada de atención, que puede ser, en el mejor de los casos, privada, cuando el tribunal me manda a traer, una vez que esa sentencia, una vez que esa resolución ya se declaró firme, es decir, que ya no hubo recursos, o si hubo recursos, estos no procedieron a mi favor, y me va a mandar traer para que de forma privada me llamen la atención. ¿Con qué finalidad? De no volver a reincidir. Reitero, la imposición de estas sanciones van atendiendo al grado de responsabilidad, es decir, a la conducta desplegada, si fue dolosa, si fue culposa, cuál fue el daño que se causó al paciente, ¿no? Si hubo un daño únicamente físico, económico, psicológico, moral. Entonces, atendiendo a ello, pues se va a ir fijando alguna de estas sanciones como parte de la responsabilidad administrativa. Para los que no estuvieron al inicio de la charla, pues bueno, la responsabilidad administrativa se puede iniciar sin perjuicio de iniciar también una responsabilidad penal o una responsabilidad civil. Comentábamos al inicio de la clase, la responsabilidad administrativa tiene como consecuencia exclusivamente lastimar al servidor público. No le interesa que esté en la cárcel, no le interesa que le paguen la reparación del daño. Le interesa exclusivamente que lo sancionen administrativamente, ¿no? Echarle a perder la vida, dicen de por ahí, la existencia profesional. Entonces, cualquiera de estas sanciones se van a ir imponiendo, reitero, atendiendo al grado de lesividad, atendiendo a una reincidencia, atendiendo a muchos factores, reitero, ya particulares al caso en concreto. La amonestación pública, es decir, en el estrado del tribunal. No precisamente quiere decir que sea enfrente de mucha gente, pero finalmente esta amonestación se elabora también por escrito y se fija en lugares visibles del tribunal, se le denominan estrados. Ahí se va a fijar esa amonestación que se hace pública con la intención de que la gente se entere. No es tanto por demeritar, denigrar, difamar al servidor público, sino finalmente es parte de una sanción que se encuentra establecida por disposición legal. A ver, te estoy diciendo, te estoy llamando la atención públicamente para que no reincidas. O a lo mejor la primera fue una amonestación privada. Nadie se enteró y te estoy diciendo, no lo vuelvas a hacer. Pero lo volviste a hacer. Pues bueno, ahora tu amonestación es pública. Voy a hacer pública ese jalón de orejas, esa llamada de atención. Nuevamente con la intención de que no reincidas. Ojo,
Las sanciones no deben de tener forzosamente un orden. Posiblemente se puede iniciar con una amonestación pública, o se puede ir directamente a una sanción económica, o se pueden imponer 2, o se pueden imponer 3. Vamos, reitero, todo va de acuerdo a las particularidades concretas del caso y que el tribunal va a tomar en consideración no solamente por la conducta que se haya desplegado, sino por las pruebas que las partes hubiesen emitido durante el procedimiento administrativo, obviamente para imponer esa sanción. Número 2, la suspensión del empleo, cargo o comisión, que puede ser por un periodo no menor de 3 días ni mayor a 1 año. Imagínense el lapso que existe de 3 días hasta 1 año. No puede ser menor de 3 días, pero tampoco puede ser mayor al de 1 año. Bien. ¿Por qué nos dice empleo, cargo o comisión? El empleo opera para nosotros, personal médico y personal de enfermería. El cargo se refiere a autoridades. Por ejemplo, ya autoridades del IMSS, como el director, vamos, que ya tienen un cargo. Decíamos en un principio como si fueran autoridades, no lo son, pero para efectos legales, hoy, decíamos, para el juicio de amparo, es como si fueran autoridades. Porque ya son cargos que de alguna u otra manera devienen también de un haber político. Muchas veces el cargo se concede pues en base a una elección popular, porque hubo elecciones dentro del sindicato, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces no se requiere del examen profesional para que ocupes el cargo. A lo mejor si eres médico, a lo mejor eres enfermero, enfermera y tienes esa posibilidad. Pero finalmente el cargo lo vas desempeñando de una manera tipo política. Bien. ¿Y la comisión? ¿Comisiones en qué casos? Cuando estoy a prueba, por ejemplo, los famosos contratos, los 08 dentro del IMSS, en donde únicamente te damos contratos por cierto tiempo. Estás a prueba. Estás garantizando que tienes la certificación, la capacidad, la habilidad y la experiencia para poder trabajar. Como consecuencia, pues no estás tampoco exento de una responsabilidad, ¿eh? Ten mucho cuidado. No solamente aplica para las personas de base, ¿sí? Las que ya tienen garantizado el empleo, el cargo, sino también dentro de estos contratos que son eventuales, reitero, los famosos 08 en el Instituto Mexicano del Seguro, en donde solamente te contrato por cierto tiempo con la finalidad de ponerte a prueba. Prácticamente es lo que se hace. Entonces, no por el hecho de estar a prueba, quiera decir que no se me va a sancionar de manera administrativa, penal incluso también, y civil por supuesto que también. No menor a 3 días, ni mayor a 1 año. ¿Qué tomamos en consideración? De la misma forma. La lesividad, la conducta, la reincidencia, el daño, factores propios que se tienen que analizar por parte del tribunal para efectos de dictar una sentencia. Aquí no son jueces, reitero. Acuérdense, hablar de jueces es hablar de poder judicial. Aquí en este caso los tribunales de justicia administrativa dependen de los poderes ejecutivos. En ese sentido, entonces, el tribunal va a ser el encargado de imponer 3, 4, 5, 6, 8, 10 meses atendiendo a las particularidades concretas del caso que se esté manejando. Bien. Número que sigue, la destitución del puesto. Una cosa es la suspensión. Te voy a suspender por 3 meses, 4 meses, 5 meses. Pero hablar de una destitución es separarte por completo del cargo. Esto puede traer como consecuencias
no solamente la cuestión personal y profesional para separarme del puesto que esté desempeñando, sino obviamente también de los derechos laborales que yo traiga consigo. Se me ocurre, soy una enfermero que ya tengo 15, 18 años laborando dentro del IMSS, por ejemplo, o más, cuando soy, por ejemplo, ley 73 y tengo derecho a jubilarme por un contrato colectivo a los 28 años de servicio. Y resulta que a los 26 años tuve un problema de responsabilidad administrativa en donde tuvo como consecuencia la destitución del cargo, la destitución del puesto. ¿Qué pasa con mis derechos laborales? Te faltaban 2 años y luego. Entonces, imagínense de qué manera sí nos puede perjudicar esta responsabilidad administrativa. La destitución del cargo. La que sigue, una sanción económica. ¿Ok? La multa no va para el particular. ¿Me explicó? Reitero, la responsabilidad administrativa no tiene como finalidad que te metan a la cárcel, ni que tengas que pagar por vía civil una reparación del daño. Si nos estamos hablando de una sanción económica que va para las arcas del Estado, como consecuencia de la sanción por la responsabilidad administrativa. Y por último, la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Nadie te va a poder contratar, ni siquiera darte la posibilidad de un contrato eventual dentro del servicio público. Y en el peor de los casos, también la suspensión de la patente para ejercer profesionalmente, ya en casos de veras extremos. Pero finalmente se dan. Y por último nos dice, cuando no se cause daños o perjuicios ni exista beneficio o lucro alguno, se pondrán de 3 meses a 1 año de inhabilitación. O sea, aquí yo no te voy a cobrar los daños y perjuicios. Esos ya vimos que son propios de la responsabilidad civil. De aquí puede derivar esa posibilidad. Con mi sentencia de responsabilidad administrativa, quizá pueda concurrir a la cuestión civil para hacer efectivos esos daños y perjuicios. Pero se pueden imponer de 3 meses a 1 año de inhabilitación. Reitero, cuando no exista causado ese daño o ese perjuicio. Bien, vamos a ver que en términos de esta misma disposición normativa, el artículo 10, para ser precisos, nos dice que en las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas a las que el público tenga fácil acceso para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público. Hoy en día vemos muchos stands donde están los formatos, donde hay incluso teléfonos habilitados para poder realizar estas denuncias, estas quejas, que inician casi siempre dentro de una Contraloría Interna, el órgano de control interno dentro de las instituciones públicas. Al momento en que se recepciona la queja, se debe de evidenciar, es decir, se debe de acompañar con ciertos medios de prueba que hagan presumir la responsabilidad del servidor público. Comentábamos como a mitad de clase que no nada más es presentar mi queja y listo, el asunto se tiene que ir solito para efecto de que se me declare esta responsabilidad administrativa. También hay una serie de pasos a seguir, es decir, un procedimiento, un protocolo, que conjuntamente con la denuncia que se haga por escrito, incluso vía telefónica, incluso hoy en día,
a través de los medios electrónicos correspondientes, por ejemplo, las denuncias en línea, las quejas en línea, que obviamente también son procedentes. Lo que hace el órgano de control interno es darnos una temporalidad, principalmente cuando se hacen vía telefónica o vía internet. Una, para ratificar mi denuncia, mi querella, y acompañar los indicios que hagan presumible esa responsabilidad del servidor público. Es obvio que muchas veces por vía telefónica es materialmente imposible hacer llegar esos indicios para presumir la responsabilidad del servidor público. Y por internet, pues posiblemente se pudiesen hacer. Pero ¿por qué nos mandan traer para efecto de ratificar cuando es de forma verbal? Pues a través de los medios electrónicos, por internet, por ejemplo. Hay páginas propias de las instituciones gubernamentales de salud que ya permiten, ya traen el apartado correspondiente para realizar estas quejas o estas denuncias vía electrónica. Pero obviamente quien las recepciona, en este caso el órgano de control interno, pues no tiene la certeza que efectivamente quien dice ser el quejoso, quien dice ser el denunciante, pues sea la persona que lo hizo vía telefónica o lo hizo vía electrónica. Por eso es que se da un plazo prudente, se le contacta posteriormente dentro de los datos del formato, se deben de proporcionar correos electrónicos, teléfonos, obviamente nombre, para que con posterioridad el órgano de control interno se tenga que poner en contacto y uno, permitir que ratifique esa denuncia, esa queja. Es decir, que comparezca ya de forma física a donde se le indique ante este órgano de control interno para efectos de que de viva voz manifieste si es mi firma, si reconozco el contenido de esa queja, de esa denuncia y como consecuencia solicito que se le dé la continuidad que se requiere. De esta forma, entonces, ahora sí el órgano de control interno pues ya tiene la certeza, la veracidad de esa denuncia para poder continuar. Y obviamente va a otorgar un plazo razonable, en este caso al quejoso o al denunciante, para que adjunte esos indicios que puedan permitir o advertir la presunta responsabilidad del servidor público. No es fácil, reitero, no es con la finalidad de alentar a que hagamos las cosas mal, pero muchas veces no es tan fácil que el paciente o el familiar pueda recabar estos indicios que me permitan advertir una presunta responsabilidad del servidor público. Y máxime, cuando son conductas que no se pueden evidenciar en ese momento. El ejemplo que poníamos cuando me equivoco de medicamento y en lugar de dar medicamento para una diabetes, doy medicamento para una hipertensión. Pues bueno, primero voy a tener que acreditarlo. Primero voy a tener que realizar los estudios de gabinete o los estudios químicos sanguíneos, por ejemplo, para poder establecer la sustancia que se encuentra, y es en ese momento, ¿no? Porque si ya pasaron 3, 4 días, pues obviamente va a ser muy difícil poder recabar este indicio que permita advertir esa probable, esa presunta responsabilidad del servidor público. Sin embargo, habrá situaciones, habrá casos en los que sea no tan complicado poder recabar este tipo de indicios o evidencias que se puedan adjuntar en estas quejas, en estas denuncias para efecto de que se dé inicio al procedimiento administrativo. Este procedimiento, decíamos, inicia a través de esta denuncia, a través de esta queja, como si fuera esta queja o esta denuncia hace las veces de una demanda. Pero para que el órgano de control interno le pueda dar continuidad y llevarla ante un tribunal, pues obviamente necesitamos que tenga esa evidencia, que se acompañe
esa prueba, que se acompañe el indicio suficiente, idóneo y pertinente para poder advertir una presunta responsabilidad. No podemos declararlo responsable con esos indicios, porque además el órgano de control interno pues requiere forzosamente de una autoridad para validar esa queja, para validar esa denuncia y como consecuencia hacerla viable, hacerla procedente a través de los ofrecimientos de pruebas, de las notificaciones, lo vamos a verme con calma y obviamente bajo el dictado de una resolución final, en donde decimos que se debe de fincar la sanción correspondiente si es que se acredita, ¿no? Pero de entrada lo que me pide esa queja, esa denuncia, pues es tener por lo menos ciertos indicios. ¿Qué es un indicio? Pues es una evidencia. No la podemos denominar todavía prueba porque no estamos en el momento oportuno. Decíamos porque hay una serie de pasos a seguir. Existe un procedimiento previamente establecido, pero sí por lo menos necesitamos de esa pequeña evidencia, ese indicio, que por lo menos de manera presuntiva, a través de esas presunciones que se puedan hacer, pues exista esa responsabilidad o se crea, se presuma que hay esa responsabilidad del servidor público en base a esos indicios. Ahora, este procedimiento, como cualquier otro, nos da una garantía de audiencia como servidores públicos. Es decir, si alguien me está atribuyendo una conducta, un hecho, pues obviamente me lo tiene que acreditar. 1. 2, el Estado me garantiza el poderme defender. Decíamos mi garantía de audiencia. Yo también tengo la posibilidad de comparecer a desmentir el dicho y aportar las pruebas. Ahora sí, ya dentro del procedimiento, ya no lo vemos como indicios, ya son pruebas con las que se pretende acreditar que no hay esa responsabilidad administrativa bajo el hecho o la narración de hechos de una queja o una denuncia en mi contra. Es importante el poder distinguir cuándo se da esa responsabilidad civil, cuándo se da esta responsabilidad administrativa y cuándo hay punibilidad para una materia penal, la imposición corporal, el castigo que es la cárcel. Sin embargo, si ustedes se pueden irme percatando, una responsabilidad administrativa pues tampoco nos la deja tan sencillo. Y más que nada cuando hay esa inhabilitación para efectos pues de poder seguir desempeñando mi función como enfermera, como enfermero. Bien, estos procedimientos, decíamos hace unos momentos, pese a que sigan todas sus etapas procesales y pueda haber una resolución en mi contra que me declare responsable administrativamente y a lo mejor se me imponga como sanción la destitución del cargo, la destitución del empleo, pues todavía tengo posibilidades de poder apelar, todavía tengo posibilidades de poder modificar jurídicamente ese fallo. Incluso también el juicio de amparo, porque puedo considerar que dentro de una resolución primaria que declaró una responsabilidad administrativa, se me están violando derechos humanos, porque a lo mejor no se tomaron en cuenta mis pruebas, porque a lo mejor considero que no se valoraron de la manera oportuna, porque a lo mejor considero que esas pruebas fueron idóneas, pertinentes y suficientes para declarar una no responsabilidad administrativa. Y reitero, definitivamente este tipo de procedimientos pues son un tanto engorrosos. Reitero, finalmente son procedimientos, hay que ir con dentro de la serie de pasos que las disposiciones normativas en materia administrativa determinan y de esta manera tratar a toda costa, bajo una defensa adecuada, pues impedir
que se me sancionen administrativamente. Bien. El artículo 14 de esta misma norma, de esta misma disposición de esta Ley Federal de Responsabilidades Administrativas para Servidores Públicos, nos dice que para la imposición de sanciones administrativas se van a tomar en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que se esté desempeñando. El servidor público, cuando haya incurrido en la falta, en atención a lo que en estas fracciones se está determinando. Decíamos, número 1, la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la convivencia de suprimir prácticas que se infrinjan en cualquier forma, de acuerdo a las disposiciones de la ley o a las que se dicten en base a ella. Es decir, lo que busca la sanción, 1, es encontrar la responsabilidad, la gravedad, pero sobre todo el que se puedan suprimir, es decir, que ya no se sigan cometiendo esas prácticas para infringir la norma, para infringir la ley, que en este caso se está utilizando. 2, las circunstancias socioeconómicas del servidor público. Entonces, el tribunal toma en cuenta la gravedad y 2, decíamos, las circunstancias socioeconómicas del servidor público. Esta fracción segunda exclusivamente para la imposición de una multa. No le puedo imponer una multa de la misma naturaleza, por ejemplo, al personal administrativo que nos apoya en camillas, por ejemplo, o a un médico especialista. Las circunstancias económicas, en este caso, van a ser muy distantes, muy diferentes. Tampoco estamos obligados en materia administrativa, ojo, en materia administrativa, a cumplir con una multa cuando las posibilidades económicas no son acordes a la imposición de la misma. Para efectos de una responsabilidad civil es muy diferente, que ya lo vimos, es el pago de la reparación del daño. Ahí sí tenemos que cuantificar el daño en base a una ley federal del trabajo y imponer la cantidad por concepto de reparación del mismo. Y máxime si se trata por vía penal a lo mejor de un homicidio, ya sea culposo, ya sea doloso. La penalidad es una y el resarcimiento del daño de manera económica es otro. Allá sí no hay posibilidades de tomar en consideración las circunstancias socioeconómicas. Estas circunstancias únicamente es para efectos de la imposición de una multa por cuanto hace una responsabilidad administrativa. Las otras dos, decíamos, son punto y aparte. Bien. Número 3, el nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio. ¿Por qué tomaría en cuenta el legislador, en este caso el tribunal? ¿Por qué lo toma en cuenta para efectos de imponer esta sanción administrativa? Bueno, porque en base al nivel jerárquico, la persona que ordena precisamente es quien tiene muchas veces el control. ¿De qué? Del personal, de la situación, de los equipos, de los medicamentos. Vamos, no es lo mismo una responsabilidad administrativa, reitero, del personal que nos apoya en intendencia, que nos apoya en camillas, a una responsabilidad de un director, de un especialista, de un jefe de área. Entonces, también son circunstancias que se toman en consideración para efectos de la imposición. Nos dice el segundo punto, los antecedentes del infractor. A ver cuántas veces ya lo hiciste. Vamos a checar
bajo los estándares permisibles también los antecedentes que haya sobre tu persona. No solamente en cuestión administrativa, sino hoy en día tenemos una plataforma México que nos permite saber y conocer el estándar de cada uno de nosotros, incluso para poder determinar si ya hemos tenido algún ingreso a prisión, para poder determinar si ya hemos sido condenados por una sentencia por delito menor, por delito grave, ya sea culposo, doloso, etcétera, etcétera. Entonces, esos antecedentes obviamente también son tomados en consideración por parte del tribunal para efectos de poder imponer la sanción que corresponde. Tercer punto, en esta tercera fracción, decíamos la antigüedad en el servicio. Muchas veces la antigüedad, perdón que lo diga, muchas veces la antigüedad, y por eso está plasmada aquí en esta fracción tercera, pues es saber qué tanto conoces el sistema donde te estás desenvolviendo. No me puedes decir que eres nuevo y que por error suministraste un medicamento diverso a ya ser una persona con 20 años de servicio y a lo mejor bajo una circunstancia diferente a la culpa, es decir, el yo no quise hacerlo, sí, pero lo hice, sino a lo mejor ya está mal pensando en una cuestión dolosa por la temporalidad que ya tienes, el conocimiento en el servicio, el conocimiento en el desempeño de tu función, y ahorita me digas, pues con que no sé, ¿no? Cuando tu antigüedad se puede advertir que ya es de 10, 5, 10, 15, 20 años. Entonces, también esto se toma en consideración para efectos de fijar esa responsabilidad administrativa. Decíamos, como en el punto número 4, las condiciones exteriores y los medios de ejecución. ¿Cómo lo hiciste? ¿Bajo qué circunstancias? Si fue de manera dolosa, por ejemplo, ¿quién te ayudó? ¿Cuáles fueron esos medios, esos canales para poder llevar a cabo esa ejecución en esta responsabilidad administrativa? El médico netratante, el médico internista, el médico general, el especialista. Vamos, se van tomando en cuenta estas condiciones y los medios que hayan servido para efectos de la ejecución del acto, materia de la queja o de la denuncia. Número 5, la reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones. Bueno, pues ya está ahí claro, ¿no? Esta reincidencia en específico aquí, la que nos habla de este punto 5, tiene que ver exclusivamente con la responsabilidad administrativa, es decir, si bajo un procedimiento diverso de esta naturaleza ya fuiste sancionado o qué fue lo que pasó, ¿no? Si en un procedimiento diverso resultaste absuelto, no pasa absolutamente nada. Eso no cuenta como un antecedente en el incumplimiento de las obligaciones como servidor público. Pero obviamente si estamos hablando de un procedimiento diverso en donde sí hubo una condena, en donde sí te impuso una sanción, pues obviamente también se va a tomar en consideración. Y máxime si se trata de una conducta idéntica a la que se esté tratando en el nuevo procedimiento de responsabilidad administrativa. 6, cuando lo hay, el monto del beneficio. O sea, ¿de cuánto te beneficiaste económicamente? Vamos a suponer, a mí me llegan con una cantidad de dinero y me dicen, quiero que me vendas, tú que tienes la posibilidad a tu alcance, y me vendas 50 dosis de vacunas de COVID-19. A lo mejor es la enfermera, el enfermero que está a cargo de el gabinete, a cargo de este medicamento, y tiene la posibilidad porque está dentro de su radio de disponibilidad. Por lo tanto, va a tener obviamente un beneficio económico y le puede causar un daño o un perjuicio al instituto, es decir, a la unidad médica en donde esté trabajando. Reitero, unidad médica gubernamental. Entonces también vamos a tomar en consideración el daño o perjuicio que se esté causando.
y obviamente el lucro, el beneficio económico que yo tuve con motivo del incumplimiento de la obligación correspondiente. Bien, al momento en que se dicta una resolución, esta se notifica de forma personalísima al servidor público. Las notificaciones personales tienen como finalidad que me entere yo de los puntos resolutivos, es decir, cómo se resolvió mi asunto. Y esto tiene como finalidad importante el computar los plazos para que yo pueda inconformarme, para que yo pueda recurrir, apelar una resolución. Porque ¿qué pasaría si el tribunal no me notifica de forma personal y yo jamás me entero que ya existe una resolución administrativa en mi contra? Pues obviamente aquí la consecuencia es que jamás me voy a enterar, se me va a pasar, se me va a concluir, se me va a precluir el término que yo tengo para recurrir esa resolución, y para efectos del derecho, el silencio constituye una afirmación. Entonces, si yo no recurro, si yo no interpongo mi recurso dentro del plazo concedido por la ley, pues quiere decir que lo estoy aceptando, que hay una aceptación tácita, una conformidad tácita para efectos de dar cumplimiento a el recurso correspondiente. Bien, ¿qué pasa en este caso para efectos de las sanciones económicas? Las sanciones económicas también se ejecutan de manera forzosa, es decir, ya tengo mi resolución y en esa resolución te estoy concediendo 8 días para que hagas pago voluntario de la multa correspondiente que se te impuso, obviamente en favor del Estado. ¿Qué pasa si no la pago? Pues viene un procedimiento de ejecución forzosa. Y no es exclusivo este procedimiento de ejecución forzosa para efectos de la sanción económica, es decir, la multa. A lo mejor digo, ¿por qué me voy a ir? ¿No? En caso de que se hubiese impuesto una destitución del puesto. A ver, ¿por qué? Sácame, no me voy, ¿no? El abogado me recomendó que me sentara yo en esa silla y tenía yo que estar checando del diario. A ver, sácame, ¿no? Digo, hay casos que se ha llegado a plantear esta situación. ¿Por qué? Porque hay veces en los asuntos, pues no hubo una adecuada defensa y nosotros sabemos que no incurrimos en esa responsabilidad administrativa. Sin embargo, por X o Y circunstancia, pues se decreta esta y obviamente se tiene que ejecutar vía forzosa la resolución de un tribunal. Reitero, cuando se trata de las sanciones económicas, las multas, pues bueno, ¿no me pagas? ¿Qué crees? Te embargo. Iniciamos un procedimiento de ejecución forzosa para efecto de que el Estado te embargue lo correspondiente con relación a la multa que te impuso un tribunal como consecuencia de tu responsabilidad administrativa. Y obviamente, pues me pagas o me pagas. Y si no me pagas, pues bueno, esos bienes que te embargué los puedo sacar a remate mediante una almoneda pública y de ahí, obviamente, voy a hacer exigible el pago de la multa en favor del Estado. Así de sencillo. En este caso, el Estado también tiene medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones por la vía de ejecución, es decir, por la vía forzosa. No porque no sea un juez, en este caso, quien está dictando la resolución de una responsabilidad administrativa, pues bueno, finalmente es una autoridad, es un tribunal del Poder Ejecutivo que pues obviamente también tiene la posibilidad, la fuerza coercitiva para hacer cumplir sus determinaciones. Y obviamente la sanción que se hubiese impuesto, pues se tendrá que estar ejecutando en el momento. Al momento que viene una destitución, pues de inmediato se cancelan todas las prestaciones laborales, incluso la remuneración parcial, la remuneración económica que se tenga garantizada de forma quincenal, de forma mensual, semanal, como cobres. Entonces, pues bueno, si quieres permanecer ahí sentado, pues te hago del conocimiento, pues que ya se te suspendieron
todas esas prestaciones laborales con motivo de una resolución. Es decir, el mismo tribunal le avisa al Instituto de Salud Pública para efecto de que ejecute la resolución final. Porque también si el instituto, si el IMSS, el ISSSTE no cumplen, pues bueno, el mismo tribunal va a sancionar, por supuesto, al IMSS o al ISSSTE para que cumpla con la determinación y obedezca. Exista esta observancia dentro del mismo tribunal para que se dé cumplimiento a la resolución que se hubiese planteado. Entonces, estos procedimientos también tienen una forma de poderse ejecutar vía forzosa y que se hagan cumplir las determinaciones necesarias, habidas y por haber, con la finalidad de cumplir con las mismas y obviamente hacer exigibles estas responsabilidades de carácter administrativo. Como podemos ver, este tipo de responsabilidad, pues tampoco es de lo más sencillo. Nos puede dar dolores de cabeza, definitivamente también. Dirán ustedes, a lo mejor no es con la misma lesividad que la materia penal, donde tenemos que ser privados de nuestra libertad, ir a prisión. Posiblemente para muchos sea lo más drástico, pero también considero el poder ser inhabilitado para desempeñar en este cargo mi función, mi profesión, y no volver a tener un empleo durante determinado tiempo, pues definitivamente considero que sí también lastima, es gravoso. Si ya me esforcé tantos cuantos años para terminar mi licenciatura en enfermería, posiblemente ya tengo una especialidad, o 2, 3, una maestría, y luego, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración lo que hemos platicado durante este curso de responsabilidad administrativa. Reitero, siempre ir con un paso adelante, enfrente, y sobre todo el cumplir cabalmente con las observancias escritas, verbales, tener evidencia de ello, siempre, por supuesto, y la mayor concentración posible. Al mejor cazador se nos va la liebre, es un hecho, pero tratar que esto sea lo menos posible, porque de ahí, pues entonces, los dolores de cabeza para efectos de las responsabilidades penales, civiles y caso en concreto, nuestra responsabilidad de carácter administrativo. Licenciada, no sé si tengamos por ahí mi pregunta.